El día de hoy quiero comenzar este episodio con una pregunta. ¿Cuántas cosas has dejado de hacer porque no estabas listo? Tal vez un proyecto, un negocio, una relación, un video que nunca publicaste, una conversación que nunca tuviste, o quizá una versión de ti mismo que nunca te atreviste a mostrar. Ahora quiero hacerte otra pregunta. ¿Y si el problema nunca fue la falta de preparación? ¿Y si el problema era que estabas esperando sentirte seguro? Porque hay algo curioso del perfeccionismo. Nos hace creer que estamos preparados para vivir, cuando en realidad estamos posponiendo la vida. Esperamos el momento perfecto, la decisión perfecta, la oportunidad perfecta, la versión perfecta de nosotros mismos. Y mientras tanto, los años pasan, el tiempo sigue. Y lo más peligroso es que nadie nos enseña a reconocerlo. Porque el perfeccionismo suele disfrazarse de la responsabilidad, la disciplina y el compromiso. La gente incluso te felicita por ello. Qué dedicado eres, qué responsable, qué exigente contigo mismo. Pero pocas personas ven lo que ocurre por dentro, lo que hay detrás de esa tarima, la ansiedad. El miedo constante a equivocarte, la necesidad de demostrar constantemente tu valor. En el fondo, el perfeccionismo rara vez tiene que ver con hacer las cosas bien. Tiene que ver con evitar sentirnos insuficientes, y ahí aparece una verdad incómoda. Quizá no estamos intentando ser perfectos. Quizá estamos intentando asegurarnos de que nadie encuentre razones para rechazarnos o para vulnerarnos. Y si eso es cierto, entonces el problema no es la perfección. El problema entonces es el miedo. Tal vez el miedo a fallar, el miedo a decepcionar, no sé, tal vez incluso el miedo a no ser suficientes, ¿no? Tal vez sea el miedo a que alguien descubra quiénes somos. Hoy quiero que hablemos sobre este tema, de cómo el perfeccionismo puede convertirse en una cárcel invisible y de cómo la vulnerabilidad, esa palabra que muchos intentamos evitar, podría ser justamente la llave para salir de ella. Hola, soy Aarón y esto es Escucha Activa. Desde pequeños aprendemos algo muy curioso. Nos aplauden cuando acertamos y nos corrigen cuando fallamos. Sacamos 10 y recibimos tal vez un pequeño reconocimiento. O incluso ni siquiera recibimos eso. Sacamos un 10 y viene la famosísima frase: esa es tu responsabilidad. A veces, cuando cometemos errores y aparece la crítica, poco a poco vamos asociando nuestro valor con nuestro desempeño. Sin darnos cuenta, empezamos a construir una ecuación mental, ¿saben? Si hago las cosas bien, yo valgo algo. Si me equivoco, pues termino decepcionando. Si decepciono, no soy suficiente. Y entonces comenzamos a vivir intentando merecer nuestro lugar, como si la aceptación tuviera que ganarse, como si el amor dependiera de nuestros resultados. Por eso muchas personas perfeccionistas parecen exitosas desde afuera, pero viéndolo bien, parece que están más agotadas por dentro. Nunca disfrutan una meta porque ya están pensando en la siguiente, o nunca celebran un logro porque solo ven lo que faltó. Incluso nunca descansan porque sienten que todavía no han hecho lo suficiente para ganarse un reconocimiento. Constantemente se vuelve una carrera sin línea de meta, porque el perfeccionismo no busca satisfacción, busca alivio, y el alivio dura apenas unos segundos. Después, pues regresa la exigencia. Hay una frase de Brené Brown que me parece brutal. Ella dice que el perfeccionismo no es una forma de mejorar, es una forma de protegernos. Y cuando escuché eso por primera vez pensé, tiene sentido, porque detrás del perfeccionismo suele esconderse la vergüenza, la sensación de que si las personas vieran nuestras imperfecciones, quizás dejarían de aceptarnos. Entonces construimos una armadura. Intentamos parecer fuertes, competentes, inteligentes, seguros e inclusive inquebrantables. Y vaya, esto mismo se suele representar incluso en medios de comunicación, videojuegos, películas, etcétera. Y vaya, esta misma línea durante un tiempo funciona.
Sin embargo, la gente admira esta misma armadura. Pero ocurre algo inesperado. La armadura también impide que entre el amor, la conexión e inclusive la intimidad. Porque nadie puede conectar profundamente con una máscara. Solo puede conectar con una persona. Y una persona tiene dudas, tiene inseguridades, tiene miedos, tiene heridas, incluso tiene errores. La pregunta aquí es, ¿cuánto tiempo llevas mostrando una versión editada de ti mismo? ¿Cuánto tiempo llevas intentando ser alguien admirable en lugar de ser alguien auténtico? La vulnerabilidad tiene muy mala publicidad. Pensamos que significa fragilidad, incluso que significa debilidad, pero en realidad vulnerabilidad es otra cosa. Es la disposición a aparecer tal como eres cuando no tienes garantías. Es decir, te quiero sin saber qué van a responder. Es intentar algo nuevo sin saber si realmente va a funcionar. Es mostrar una creación propia y arriesgarse a la crítica. E incluso es pedir ayuda. Y justamente por eso requiere de mucha valentía, porque no existe vulnerabilidad si no existe incertidumbre, ni valentía sin miedo. Las personas más auténticas que he conocido son las más seguras, son las que aprendieron a convivir con la posibilidad de equivocarse, entendieron que el error no define quiénes son, y dejaron de vivir intentando demostrar su valor porque comprendieron algo fundamental. Su valor ya existía antes de cualquier logro. Quizá la verdadera rebeldía no consiste en ser extraordinario. Quizá consiste en permitirse ser humano, equivocarte sin destruirte, fracasar sin etiquetarte, aprender sin avergonzarte, mostrarte sin esconderte. Tal vez el próximo paso no sea convertirte en una mejor versión de ti. Tal vez sea reconciliarte con la versión que ya eres, la que siente, la que duda, la que se equivoca, la que todavía está aprendiendo. Porque esa versión merece amor también, merece ser reconocida y principalmente merece ser observada por ti mismo. No cuando cambie, no cuando mejore, ni tampoco cuando sea esa versión idealizada que tú tienes, esa versión perfecta. Ahora, quiero dejarte con una idea. Imagina que llegas al final de tu vida y alguien te pregunta, ¿qué fue lo que más te costó? Quizá no respondas qué fue el fracaso. Quizá no respondas que fue tal vez los errores. Quizá no respondas que fue el tiempo que pasaste intentando ser alguien distinto para merecer ser amado. Quiero que reflexiones algo. Haz una pequeña pausa en este momento. Respira y pregúntate, ¿qué haría si no necesitara ser perfecto? ¿Qué diría? ¿Qué intentaría? ¿Y qué parte de mí dejaría de esconder? Quizá ahí esté la respuesta, porque al final la perfección promete aceptación, pero es la vulnerabilidad la que realmente nos conecta con nosotros y con el otro. Y tal vez la libertad que llevas años buscando no está en convertirte en alguien mejor o en alguien superior. Tal vez está en atreverte a ser tú mismo. Quizá aquí vale la pena detenernos un momento, porque cuando hablamos de perfeccionismo es muy fácil señalarlo como si fuera el enemigo de todos, como si simplemente tuviéramos que deshacernos de él. Pero la realidad es mucho más compleja, porque el perfeccionismo no apareció de la nada. Nadie nace pensando que tiene que ser perfecto para merecer amor. Nadie nace creyendo que equivocarse es una tragedia. Nadie nace sintiendo vergüenza por ser humano. Esas ideas las aprendemos en algún lugar, ya sea en casa, la escuela, los amigos o inclusive en el trabajo. Y otras veces las aprendemos a través de experiencias que nos marcaron profundamente. Quizá alguna vez te hicieron sentir que tus logros eran más importantes que tus emociones. Quizá aprendiste a recibir reconocimiento dependiendo de tu desempeño, que las felicitaciones llegaban cuando hacías las cosas bien, pero cuando cometías errores aparecían las críticas. Y poco a poco empezaste a asociar tu valor con tus resultados. Sin darte cuenta, comenzaste a creer que había una versión de ti que merecía amor. Y después te diste cuenta de que tal vez no. Entonces empezó esta batalla dual entre la versión que creía merecer amor
de manera incondicional a esta versión que quería recibir reconocimiento a partir de sus logros. Porque una parte de ti intentaba ser humana, pero la otra intentaba ser perfecta. Y vivir así, genuinamente, desde mi perspectiva, parece ser agotador, ¿no lo creen? Porque los seres humanos somos contradictorios. Somos fuertes, pero también somos vulnerables. Valientes, pero también somos temerosos. A veces somos seguros y a veces somos inseguros. Y cuando intentamos eliminar cualquiera de esas partes, terminamos peleando contra nosotros mismos. Hay una pelea interna, constante, con referente a qué versión queremos eliminar y cuál queremos mostrar a la parte de allá afuera. Hay algo que me parece profundamente triste. Y es que muchas personas pasan años intentando convertirse en alguien digno de amor. Años intentando arreglarse, mejorarse, corregirse, como si fueran un proyecto inacabado. Pero también se ven a sí mismos como si hubiera algo defectuoso dentro de ellas que necesita ser reparado, como si estuvieran descompuestos. Pero, ¿qué pasaría si el problema no fuera quién eres? ¿Qué pasaría si el problema fuera la historia que te contaron sobre quién deberías de ser? Porque son cosas muy diferentes. Quizás no estás roto, quizás simplemente estás cansado de intentar encajar en una versión de ti que nunca fue real. Y eso cambia completamente la conversación, porque entonces ya no se trata de arreglarte, se trata de reencontrarte. Hay una metáfora que me gusta mucho. Imagina que desde pequeño comienzas a construir una armadura. Cada crítica le añade una placa, cada rechazo le añade otra. Cada decepción, cada fracaso, cada momento en el que sentiste vergüenza, poco a poco va construyendo esta armadura de metal que cubre tu ser. Y esta misma se vuelve más resistente. Y durante mucho tiempo parece funcionar. Te protege, evita que los demás vean tus inseguridades, tus heridas, y evita que te vulneren, que se burlen, que te hagan menos. Pero hay algo que nadie te dice sobre las armaduras. También pesan. Y llega un momento en que cargar con ellas se vuelve más doloroso que quitártelas. Porque sí, la armadura puede impedir que te hieran, te cuida, pero también impide que te conectes contigo mismo. Impide que te conozcan, impide que te amen por quien realmente eres. Y aquí aparece una paradoja que me parece fascinante. Muchas personas perfeccionistas desean profundamente sentirse comprendidas, pero al mismo tiempo esconden todo aquello que las hace humanas. Quieren conexión, pero muestran una versión editada de sí mismas. Quieren intimidad, pero mantienen el control de cada palabra, cada emoción y cada gesto. Quieren ser vistas, pero tienen miedo de ser vistas de verdad. Y entonces viven atrapadas en una contradicción constante, porque nadie puede amar a una máscara. Las máscaras pueden ser admiradas, pueden ser aplaudidas, pueden ser reconocidas, pero nunca pueden ser realmente conocidas. Y al final del día, todos necesitamos algo más profundo que admiración. Necesitamos conexión. Necesitamos sentir que alguien nos mira y que nos diga: conozco tus luces, conozco tus sombras, y aún así decido quedarme. Quizá eso sea lo que todos estamos buscando. No perfección, no éxito, no validación, sino pertenencia. La sensación de que podemos ser quienes somos sin tener que actuar constantemente para merecer nuestro lugar en el mundo. Y cuando hablamos de perfeccionismo, hay algo que suele pasar desapercibido. Muchas personas creen que el mayor miedo del perfeccionismo es fracasar, pero creo que hay algo todavía más profundo. El miedo a descubrir que fracasar no cambia nada. Déjame explicarlo. Esto sucede porque muchas veces actuamos como si nuestra identidad estuviera sostenida por nuestros logros, como si cada éxito confirmara que somos valiosos y cada error demostrara que no lo somos. Entonces, claro, que da miedo equivocarse, porque no parece un error, parece una sentencia, parece una prueba, incluso parece una confirmación de todos esos pensamientos que llevamos años cargando. No soy suficientemente bueno, no soy capaz como creen, algún día todos se darán cuenta. Y por eso intentamos controlar todo, planeamos, revisamos, pensamos y analizamos. Estamos rumiando en nuestra cabeza constantemente este tipo de cosas. Buscamos más información, esperamos el momento adecuado, la señal correcta, la certeza absoluta, pero hay algo curioso en esto.
La vida nunca nos da garantías, nunca. Y quizá por eso el perfeccionismo es una batalla imposible de ganar, porque intenta controlar algo que por naturaleza es incontrolable, el resultado. Puedes controlar tu esfuerzo, tu compromiso y puedes controlar tus decisiones, pero nunca podrás controlar completamente cómo responderá el mundo, y aceptar eso puede resultar aterrador, porque significa renunciar a una fantasía, la fantasía de que hacemos todo perfecto, estaremos a salvo del rechazo, de la decepción, a salvo del dolor, pero nadie está a salvo del dolor. Ser humanos implica exponernos, implica perder, implica equivocarse, implica sentir. Pienso mucho en todas las personas que tienen sueños guardados en un cajón. Personas brillantes, creativas, incluso capaces para hacer muchas cosas, que llevan años esperando sentirse listas, esperando tener confianza, esperando a no sentir miedo. Y mientras esperan, la vida está avanzando, porque la confianza no aparece antes de actuar, la confianza aparece después. Nace la experiencia de los intentos, de las caídas, de comprobar una y otra vez que puedes sobrevivir incluso cuando las cosas no salen como tú esperabas. Quizá la pregunta no debería de ser ¿y si fracaso? Quizá debería de ser ¿qué estoy perdiendo por no intentarlo? Porque el perfeccionismo no solo produce ansiedad, también produce ausencia. Ausencia de experiencias, ausencia de oportunidades, ausencia de versiones de nosotros mismos que jamás llegamos a conocer. Y aquí es donde quiero proponerte una idea. Quizás ser vulnerable es uno de los actos más rebeldes que existen, porque vivimos en una época que constantemente nos invita a construir personajes, versiones editadas, versiones optimizadas, versiones impecables. Las redes sociales nos muestran vidas perfectamente iluminadas, cuerpos perfectamente acomodados, opiniones perfectamente calculadas, éxitos perfectamente seleccionados, y poco a poco empezamos a creer que todos los demás tienen la vida resuelta, que todos son más felices, más seguros, más completos, más preparados. Pero esa es una ilusión, porque detrás de cada persona hay dudas que no vemos, hay inseguridades que no conocemos, hay batallas que nunca aparecen en una fotografía. Y cuando comprendemos esto ocurre algo liberador. Dejamos de competir, dejamos de compararnos, dejamos de intentar alcanzar una perfección imaginaria. Y así empezamos a preguntarnos algo mucho más importante. ¿Cómo quiero vivir? No cómo quiero ser percibido, no cómo quiero que me recuerden, no cómo puedo impresionar a otros, sino cómo quiero vivir. Porque son preguntas completamente diferentes. Y cuando la respuesta nace desde la autenticidad, algo cambia. Empiezas a tomar decisiones que parecen más a ti. Empiezas a hablar con más honestidad. Empiezas a mostrar emociones que antes escondías. Empiezas a reconocer tus límites sin sentir vergüenza. Empiezas a darte permiso para ser humano. Y eso, aunque parezca sencillo, puede convertirse en una revolución personal. Quiero que imagines algo. Imagina que por un momento desaparece toda posibilidad de juicio, que nadie puede evaluarte, que nadie puede compararte o inclusive rechazarte. Nadie puede decirte que eres insuficiente. ¿Qué harías? ¿Qué cambiaría mañana? ¿Qué decisión tomarías? ¿O qué sueño recuperarías? Ahora quiero decirte algo. Esa persona que apareció en tu mente hace unos segundos, esa versión más libre, más auténtica y espontánea, no es alguien en quien tengas que convertirte, es alguien que ya existe dentro de ti, solo que lleva mucho tiempo esperando permiso para salir. Y quizá la vida no consiste en construir una versión perfecta de nosotros mismos, quizá consiste en quitar capa por capa todo aquello que nos alejó de quienes éramos. Las expectativas, los miedos, las comparaciones, las armaduras, hasta que finalmente podamos volver a encontrarnos. Y cuando eso ocurra, descubrirás algo hermoso, que nunca necesitaste ser perfecto para merecer amor. Nunca necesitaste demostrar tu valor para pertenecer. Nunca necesitaste convertirte en alguien más para ser suficiente. Ya lo eras desde el principio. Así que si hoy pudiera dejarte una sola idea, sería esta. No esperes a sentirte listo para vivir. No esperes a ser perfecto para mostrarte. No esperes a convertirte en alguien distinto para empezar. Porque la vida está ocurriendo ahora. Y tal vez el acto más valiente que puedas realizar no sea destacar, no sea triunfar, no sea impresionar a nadie. Tal vez sea algo mucho más simple.
tal vez sea atreverte a ser tú mismo. Y pues bueno, este sería el capítulo del día de hoy. No sé qué piensas, no sé si algo de lo que dije te resonó, si te sentiste identificado o si no te sentiste identificado, o si este video realmente no te pareció tan relevante. Sin embargo, me interesa saber qué es lo que opinas. Te invito a que te suscribas y activa la campanita de notificaciones para que te llegue cada vez que suba un video. Sígueme en mi TikTok y nada, por el día de hoy sería todo. Buenas tardes, buenas noches, buenos días y cuídate mucho. Chau, chau.